Vamos a llegar, gracias a Dios. Y vamos a estudiar la palabra. Es tiempo de la palabra. Y vamos a orar por la palabra. Que Dios nos deje ver, entender, abrazar y vivir lo que Él tiene preparado en esta mañana para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el alto privilegio de conocerte. Muchas gracias, Altísimo Dios, porque un día Jesús tocó las puertas de nuestro corazón y porque abrimos nuestras puertas y porque desde ese día, Señor Dios, nuestro caminar es diferente. Gracias porque nos hemos enamorado de tu Hijo, hemos sido impactados por tu Hijo y hasta el día de hoy nos sigue impresionando, Señor Dios, tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Tu palabra también, Señor Dios, es maravillosa. En verdad tu palabra nos cambia, nos transforma a la imagen de tu Hijo. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue perfeccionando la obra que un día tú empezaste en cada uno de nosotros. Y Padre, venimos por tu palabra, venimos a alabarte, a bendecirte, pero también venimos, Señor Dios, a agradecer y glorificar tu nombre y por la porción de palabra que tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Danos, Señor Dios, la porción de tu palabra que tú ya tienes preparada, Señor Dios. Lo que tú preparaste desde la eternidad para este día y para cada uno de nosotros. Déjanos verla, déjanos vivirla, déjanos, Señor Dios, abrazarla, guardarla en nuestro corazón, Padre. Por Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Y bueno, la palabra de Dios, ¿cómo puedo decirles? Es la palabra de Dios y es maravillosa. Dios tiene siempre preparado algo para cada uno de nosotros. A los que les gusta la cocina y preparar el alimento y le gusta, sabe lo que a cada uno de sus invitados, sus familiares les gusta. Por ejemplo, a mi esposa, su mamá hacía algo, su mamá hacía de comer, pero a mi esposa siempre le andaba preparando platillos que a ella le gustaban, ¿no? O sea, hacía de comer para toda la familia, pero a mi esposa siempre le hacía algo aparte, ¿no? Entonces, así es Dios con nosotros, sabe la porción de alimento, la porción de palabra que cada uno de nosotros necesita. Y algunos de ustedes, para dimensionar qué es la palabra de Dios, algunos de ustedes sabe de memoria Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en el principio el verbo, la palabra, está en Dios. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, en la palabra de Dios, el verbo, es algo inherente a Dios. La palabra de Dios es algo que siempre ha existido, porque está en Dios, es parte de Dios. Esto que nosotros tenemos en blanco y negro en nuestras Biblias es algo que está en Dios desde siempre. No es algo que Dios creó o que haya inventado. No. La palabra de Dios es algo inherente a Dios. Ahora, sabemos que Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es el autoexistente. Dios siempre ha estado ahí. En ese sentido, la palabra de Dios siempre ha estado en Dios. Algo diferente al Señor Jesús. El Señor Jesús en Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor Jesús sí tiene principio. En cuanto a Dios,
El Padre, Él no tiene principio. Él es el autoexistente. Él siempre ha estado ahí. Y luego entonces, Juan también 1:14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, eso quiere decir que en un momento dado, la palabra del Padre, la palabra que estaba inherente a la divinidad, Dios la depositó en su Hijo. Ajá. De manera que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús ya traía toda la palabra. Él no tuvo que ir al Tíbet, ni tuvo que ir a Egipto, ni tuvo que ir a ningún lugar. La palabra de Dios ya estaba en él. Tan solo ese pasaje de cuando subieron a Jerusalén José y María con varios judíos a celebrar la Pascua. Era el tiempo en que Jesús tenía alrededor de 12 años y cuando ya iban de regreso a Nazaret, no encontraban a Jesús y dijeron, ¿dónde está Jesús? Preguntando por él, tuvieron que regresar a Jerusalén. ¿Y dónde lo hallaron? En el templo, platicando con los sacerdotes, los cuales estaban impresionados de tanta sabiduría y tanta palabra que tenía este joven. ¿Cómo es posible? Pues porque en Jesús estaba la palabra de Dios que su padre había depositado. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios viene del ámbito de lo no engendrado. La palabra de Dios es importante para nosotros, tiene impacto en nuestras vidas. Y lo que vamos a ver hoy, a mí me impacta, yo estoy impactado con lo que les voy a compartir. Yo inclusive ahorita que veníamos caminando en la carretera le decía a Lili, oye, ¿tú crees que estos pasajes que vamos a leer habrán sido de enseñanza para la gente que vivió esos momentos o están reservados para nosotros? Porque en la palabra de Dios podemos encontrar cosas, por decirlo así, a flor de tierra, pero si le escarbamos un poquito, podemos encontrar otras cosas. ¿Qué es lo que la enseñanza que hay para nosotros? Y antes de llegar a estos pasajes, que va a ser Lucas capítulo 8, han aprendido seguramente que los números en la palabra de Dios tienen significado. Cada vez que nos encontramos con algunos números en la Biblia, es porque Dios está dando un mensaje. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que significa el número 7? Es el número completo, es el número de Dios, es el número perfecto. Muy bien. ¿Qué significa el número 6? El hombre fue creado en el sexto día. Ajá. Y de hecho el Señor Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas para pagar el tiempo del hombre. El número 8, ¿alguien recuerda lo que significa el número 8? Si nos topamos en la Biblia con el número 8, ¿qué mensaje nos está dando Dios? ¿Mandé? ¿No? El número 8 tiene que ver con un nuevo principio, con un nuevo orden, con un nuevo caminar, con un nuevo tiempo, una nueva dispensación. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. ¿Cuántos? 8. 8 personas que entraron a un nuevo tiempo, a una nueva dispensación. Ajá. Oigan, ¿cuándo le pusieron el nombre al Señor Jesús? ¿Cuándo nació? 8 días después, cuando fue llevado al templo, cuando fue presentado. Ajá. Y a partir de su presentación en el templo, empieza también una nueva dispensación, un nuevo tiempo. ¿Cuántos
¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. De manera que el domingo es el primer día de la semana. Y el segundo domingo, ¿qué día es? El octavo. Ajá. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 8. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? El primer día de la semana. ¿En qué domingo resucitó? En el domingo 8. Es decir, el Señor Jesús resucitó en el octavo día estableciendo un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. Por cierto, ¿cuándo cayó el Espíritu Santo? También en domingo, estableciendo un nuevo orden. ¿Cómo se le llama en música? ¿Octavas? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. Cada do hay un nuevo principio. De manera que el 8 habla de un nuevo principio, de un nuevo orden. Pero no quiero hablar del 8. Quiero hablar del 12. La enseñanza de hoy es el 12. ¿Alguien me quiere decir qué significa el número 12? El de gobierno, efectivamente. Es el número 12 en la Biblia, nos habla de gobierno. Dios estableció que las 12 tribus de Israel estuvieran gobernadas, sí, ¿verdad? Por 12 patriarcas, 12 líderes en cada una de las tribus. Son 12 patriarcas, 12 tribus. ¿Cuántos meses en el año hay? Hay 12. No es casualidad que, por ejemplo, que cuando alimentó a 5,000 y finalmente recogieron cestas de la comida que sobró. ¿Cuántas cestas recogieron de pan? 12. ¿Qué mensaje estaba dando ahí el Señor? Que yo tengo el pan suficiente para cada una de las tribus, para alimentar a cada una de las tribus. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo puedo alimentar a cada tribu. ¿Dónde más podemos ver el número 12? Exactamente, muy bien. Y de hecho el Señor Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Verdad? ¿Y dónde están las otras 12 horas? Porque el día tiene 24, ¿verdad? 12 horas, por decirlo así, de luz, 12 horas, por decirlo así, de oscuridad. ¿Qué mensaje hay ahí? Oigan, ¿qué dimensiones tiene la nueva ciudad? ¿Recuerdan cuánto mide la nueva ciudad? ¿Alguien que me ayude ahí a la pantalla, por favor? Córrele. Ah, sí están. Sí hay alguien allá. Está escondida. ¿Qué dimensiones tiene la nueva ciudad? Si lo checan ahí en Apocalipsis. 12 por 12. ¿No es cierto? La nueva ciudad, la ciudad celestial, tiene esas dimensiones. Ay, no se ve. 12 por 12. Qué curioso que esté ahí también el número 12. Los 12 apóstoles, efectivamente. Y si multiplicamos 12 por 12, ¿cuánto nos da? 144. Ajá. ¿Han leído ahí en Apocalipsis 14 que hay un grupo de 144,000 que son los que van a habitar aquí en la Jerusalén celestial? Yo quiero ser de esos. Yo quiero habitar en la Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén. La clave para habitar ahí parece ser que tengo que aceptar en mi vida este número 12, es decir, el gobierno de Dios en mi vida.
tal y como Él lo ha establecido. Que por cierto, ¿cuántas puertas tiene esta ciudad? 12, exactamente, qué curioso. 12. Y cada puerta es una perla. Y en cada puerta hay un ángel. Y hay cimientos en la nueva ciudad. ¿Cuántos cimientos tiene? 12. Y en cada cimiento está el nombre de cada uno de los apóstoles. ¿Qué tiene el número 12? Qué importante es el número 12. Ya con esta información previa, ahora sí, vamos a leer Lucas. Ah, sí, los 12 nombres gubernamentales. Bueno, ¿ya te sabes mi predicación o qué? Bien, antes de ir a Éxodo, donde están los 12 nombres gubernamentales, vamos a ir a Lucas, al capítulo 8. Vamos a empezar a leer desde el versículo 40 y ustedes me van a decir qué están notando ahí. Con toda esta información que les acabo de dar, ustedes van a ver algo que nunca habían visto. Eso espero. Sé que han leído este pasaje muchas veces, pero van a ver algo que nunca han visto. Se los voy a preguntar, ¿eh? ¿Ya están ahí? Lo leemos todos juntos desde el versículo 40. Y aconteció que, volviendo Jesús, recibióle la gente porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado a alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. ¿Qué saltó a la vista a cada uno de ustedes? Nada les impactó. O sea, hay muchas cosas, sí, pero ¿qué les impactó ahí? Muy bien, gracias a Dios, tuvo ojos para ver eso. Gracias, Yasmín. Estás atenta.
Es cierto, les hablé del número 12. Era para que hubieran visto que qué curioso, que en esa escena que acabamos de leer, que está el Señor Jesús y que, por decirlo así, primero llegó Jairo y después llegó esta mujer, no se conoce su nombre, pero sí dice que estaba enferma. ¿De cuánto tiempo atrás? De 12 años atrás estaba enferma. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo año. Bueno, mientras Jairo, 12 años atrás, empezó con placer, ¿cierto? Porque fue un placer el que hubiera nacido su bebita. Porque vemos que esta joven, hija de Jairo, que está ahora enferma, 12 años atrás estaba naciendo. Y estaba naciendo y era una bendición y un placer al papá, a la mamá, a la familia. 12 años atrás, y todos estos 12 años, hasta el momento en que estaba enferma, había sido 12 años de placer. En cambio, la mujer que tenía esta enfermedad, flujo de sangre, empezó 12 años atrás con esta enfermedad. Es decir, ella empezó con dolor. Mientras 12 años atrás Jairo tenía placer, esta mujer 12 años atrás empezaba con dolor. Y yo me pregunto, este pasaje que está en nuestras Biblias, ¿fue de enseñanza para los que experimentaron esas dos situaciones? ¿Se dieron cuenta los que estaban alrededor del Señor Jesús, enfrentándose a Jairo con la enfermedad de su hija y enfrentándose a esta mujer que tenía 12 años de enfermedad? ¿Lo percibieron toda la gente que estaba ahí? ¿O el mismo evangelista, al escribir esto, vio el mensaje que Dios estaba dando o está reservado para ti y para mí ahora? Es impactante la palabra de Dios. No es casualidad que ese momento, con 12 años atrás, Dios ya lo tuviera planeado y que el Señor Jesús llegara en el momento en que iba a obrar tanto en Jairo, en su hija, como en esta mujer. Vean lo que Dios planeó 12 años atrás con Jairo y con esta mujer para este momento. Es algo similar a aquel pasaje donde el Señor Jesús se topa con un ciego de nacimiento, ¿cierto? Era ciego desde nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Pecó él o pecó sus padres? ¿Qué contestó el Señor Jesús? Ni él ni sus padres pecaron, sino que está reservado para que se manifiesten las obras de Dios. ¡Wow! ¿Oyeron eso? Dios tuvo que planear ese momento
Pero no, la planificación no es el encuentro del Señor Jesús en ese momento con el ciego de nacimiento. No, la planificación viene desde que estaba naciendo este joven. Dios reservó a este joven que naciera ciego para que las obras de Dios fueran conocidas. Y en ese sentido yo les pregunto, ¿el Señor Jesús sabía quién le había tocado? Porque preguntó él, ¿quién me tocó? Y Pedro que dijo, ay Señor, ¿cómo se te ocurre preguntar? ¿Cómo quién te tocó? ¿Ves cómo está la multitud que nos aprietan? Todo el mundo te está tocando. No. Alguien me ha tocado. ¿El Señor Jesús lo sabía? Claro, por supuesto. No se levantaba el Señor Jesús a orar antes que nadie y iba a consultar al Padre. Padre, ¿qué tienes para hoy? Padre, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque ¿qué dijo Jesús? Yo no hablo nada si no lo habla el Padre. Yo no hago nada si no lo hace el Padre. De manera que el Señor Jesús ya traía las instrucciones del Padre. Hoy te vas a topar con dos personas que tengo yo preparadas desde hace 12 años, donde yo he establecido mi gobierno, donde a alguien le he dado placer durante este tiempo y donde a alguien le he dado dolor durante este tiempo, solamente para que quede grabada en las mentes y corazones de mis hijos, que yo soy el soberano, que yo tengo el control de todas las cosas, que yo soy el gran decididor, que yo hasta hoy estoy en el trono y sigo gobernando. Pero, ¿quién llegó primero con Jesús? ¿La mujer o Jairo? ¿Quién llegó primero? Jairo, ¿no? Entonces, digo, en nuestro concepto, el primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, llega Jairo, maestro, mi hija está enferma. Por favor, ven a la casa. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Está bien, vamos. Pero en el camino, la gente iba estorbando de alguna manera el caminar rápido del Señor Jesús. Y todavía llega esta mujer, se postra, toca el borde de su vestido, sale virtud del Señor Jesús y esta mujer queda sana. ¿El Señor Jesús sabía que esta mujer iba a interrumpir el camino a casa de Jairo? Sí. ¿Por qué no dejó el Señor Jesús para después de la casa de Jairo el haber atendido a esta mujer? Imaginen a Jairo. Oye, yo llegué primero. Oye, espérate, yo primero hablé con el Señor. Ya iba de camino a mi casa. Oye, mujer, ¿qué te pasa? ¿No conoces la situación de mi casa, de mi hija que está enferma? Oye, yo llegué primero. Maestro, por favor. Pero yo tengo el control. Yo soy el soberano. Y yo me rijo por el gobierno de mi Padre Celestial. Él es el gran decididor. Y ahora sí vamos a los 12 nombres gubernamentales. Vamos a Éxodo 34, por favor. Gracias, Señor Jesús. Éxodo 34, desde el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová
Jehová. Entonces aquí está, a ver cómo le hago. Jehová. Y luego, ¿qué dice? Fuerte. Y luego, ujú, ajá, ujú, en millares, ajá, iniquidad, y luego, rebelión, perdona el pecado, y luego, ah, Él es juez justo. Ajá. Bueno, la razón por la cual no está atendiendo primeramente a Jairo es porque Él es un juez justo. Y seguramente Jairo se molestó y de hecho hasta dudó cuando regresaron las personas a decirle, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió, ya no tiene caso que lo fatigues, ya déjalo en paz, tu hija murió. Pero aún el Señor, escuchando esas voces, ¿qué le dijo? No temas, sigue teniendo fe, yo estoy aquí, yo estoy en control de todas las cosas, yo aún sigo en el trono, yo sigo gobernando sobre toda situación, solo que era necesario que yo atendiera primero a esta mujer. ¿Qué sucedía? Regresando al pasaje de Lucas, dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Estamos oyendo una respuesta de las personas cuando el Señor Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y dijeron, no, yo no. Y mientras Jairo, esperando, mi hija está enferma. Y el Señor, ¿quién me ha tocado? Tú no. ¿Quién me ha tocado? Y Jairo, ya. Estaba la gente, la carne de la gente, estorbando el caminar de Jairo con el Señor Jesús. Y eso pasa en algunas iglesias. A veces la carne de otros interrumpe nuestro caminar con Dios, pero el Señor Jesús le está diciendo, ¿qué le dice el Señor Jesús a Jairo? Y él le dijo, no, en el versículo 50, no temas, cree solamente y será salva. Aunque ya le habían dado el mensaje que estaba muerta, no temas, tú sigue caminando conmigo, voy a ir a tu casa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mientras Jairo, 12 años del lado del placer, y la mujer, 12 años del lado del dolor. Y es un momento que obviamente Dios planeó y que mandó a su hijo allí en el momento exacto para el encuentro de estas dos personas. Ajá. Para darnos una enseñanza de que efectivamente Él tiene el control de nuestras situaciones placenteras y de nuestras situaciones dolorosas, que Él es el que decide cuándo
debemos de tener tiempos de placer y tiempos de dolor. Tiempos de situaciones de exaltación, de salud, de buena economía, pero tiempos también quizás de enfermedad, tiempos de situaciones difíciles, tiempos de problemas. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y como les estaba diciendo, la nueva ciudad tiene esas dimensiones 12 por 12. Que por cierto, alrededor del trono, ahí en Apocalipsis, alrededor del trono, ¿cuántos ancianos hay? ¿Cuántos? 24 ancianos, efectivamente. Y si continuamos esta línea de placer y dolor, ¿cuántos quedan arriba y cuántos quedan abajo? 12, 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos que están alrededor del trono y que entregan sus coronas a los pies del Cordero? ¿Quiénes son? Son gente que llegó también a esa estatura, a ese nivel, pero toda su estatura, todo su conocimiento, todo su crecimiento lo están entregando. Sus coronas las están entregando. Su gobierno de ellos, sus planes, sus propósitos, sus ideales, los están poniendo a los pies del Cordero, porque están diciendo, tú eres el que tiene el control, tú eres el que reina. Ahora, estos 24 ancianos, por supuesto, aprendieron a estar en tiempos placenteros. Ay Dios, ¿qué hice? Ya. Es que le apreté aquí, yo creo. Entonces aprendieron a moverse en los dos ámbitos, en el placer y en el dolor. ¿Por qué pueden estar alrededor del trono? ¿Por qué pueden tener esa cercanía con Dios? Porque aceptaron el gobierno de Dios perfecto en sus vidas. ¿Cuál es el gobierno de Dios perfecto para nuestras vidas? El entendimiento de que Él tiene tiempos placenteros y tiempos dolorosos. Por cierto, si vamos a Apocalipsis 14, gracias, Señor Jesús. Apocalipsis 14. Versículo 1. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Quiénes son esos 144,000? ¿De dónde salen? Es lo que acabamos de ver hace rato, ¿verdad? Estos 144,000 aprendieron que hay tiempo de placer y hay tiempo de dolor en el gobierno de Dios. Y solamente 12 por 12, 144. Y además estos 144,000, en el versículo 13, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? El 3, perdón, el 3. ¿Oyeron eso? Estos 144 que se sujetaron al gobierno perfecto de Dios, que aceptaron tiempos de placer, tiempos de dolor, aprendieron un cántico que solamente ellos se saben. No se lo saben
ni los ancianos, ni los 4 seres vivientes, solamente ellos se saben este cántico. Nadie más lo aprende. Sabemos que en Apocalipsis hay otros cantos que están cantando, otras personas sí que están en el cielo. Hay unos que están cantando a Dios por haber sido redimidos, salvados de la tierra. Hay otros que están cantando también porque les fueron dadas vestiduras, sí. Digo, hay otros que están debajo del trono en el cielo, esos ni siquiera están cantando, se están diciendo, Padre, ¿hasta cuándo no nos vengas de aquellos que por causa de tu nombre nos persiguieron? No, están en el cielo, ya es ganancia, no están en el lago de fuego, pero no están cantando. Todavía trae ciertos resentimientos en contra de toda esa gente que los persiguió en la tierra. Pero hay otros que están cantando por haber sido salvados, redimidos. Pero hay otros, estos, que cantan un cántico que nadie más pudo aprender y que obviamente forman parte de esta nueva ciudad 12 por 12. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo aprendieron ese cántico? Porque aprendieron que Dios es el que tiene el gobierno sobre todas las cosas, que Él es el gran decididor, que lo que Él determina que llega a nuestra vida es lo mejor. Miren, ¿por qué sanó primero a esta mujer y no a Jairo, que llegó primero? ¿Quién era Jairo? De hecho, la palabra Jairo significa principal. Él era uno de los sacerdotes de la sinagoga. Era un hombre de Dios. Era un hombre que enseñaba la Torá, la palabra de Dios. Uno dice, híjole, debió de haber sido él atendido primero. Él forma parte del orden sacerdotal, debiera de haber sido atendido primero, pero el Señor Jesús, ¿por qué no lo hizo? Porque Él es juez justo. Sí, pero ¿qué observó el Señor en Jairo que no lo atendió primeramente? ¿Qué le estaba deteniendo a Jairo? ¿Qué es lo que no estaba haciendo Jairo correctamente? Hay un pasaje en el libro de Cantares, creo hemos platicado de él, acerca de la esposa. Ya ha pasado por las etapas, ya no solamente es amiga, ya no es amada, sino ahora es la esposa. Y ya está la esposa con sus vestiduras de esposa, ya llegó a esa estatura espiritual alta, ya ha pasado por todo el proceso para llegar a ese nivel y está ella ya reposando en sus aposentos y llega el amado y toca. Y el amado traía unos amigos para que la esposa le compartiera sus experiencias, su palabra. ¿Y qué contesta la esposa? Ay, ya me he cambiado mi ropa, ya tengo mi ropa de dormir, ya estoy descansando. Ay, yo ya he pasado por todo ese sufrimiento, ese trabajo, yo ya llegué a esta estatura, yo ya hice mi trabajo. Esas personas que traes contigo, pues a ver quién las ayuda, ¿no? A ver quién las apoya, pero yo ya no, yo ya estoy. ¿Y qué dijo el amado? Nada, solamente metió su mano sobre el hoyo de la puerta y cuando la amada ve la mano del amado, ve su mano horadada, se levanta y se arrepiente porque vio su mano horadada y recordó el sacrificio del amado, del Jesús, y se arrepiente y cuando quiere abrir la puerta, el amado ya se había ido. ¿Qué quiere decir? Hay un tipo de cristianos que están en esa estatura, en ese nivel, que ya forman parte de la esposa y que todavía tienen dentro de sí algunos detalles. Da un ejemplo con la misma hija. Le dice, tu hija no está muerta,
duerme. Tú, Jairo, has estado en un estado de adormecimiento, te sientes cómodo, te sientes a gusto con esa posición, eres muy conocido, eres una figura pública, ya sientes que ya lo lograste, pero ¿qué crees? Todavía hay cosas que tengo que trabajar contigo. En cambio, la mujer, 12 años, 12 años de flujo de sangre con esta enfermedad que la hacía a ella impura, que no se podía ni parar en la sinagoga, que no podía ir ni adorar a Dios porque era impura, porque la ley de Moisés así la señalaba. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Siguen aquí? ¿Cómo se llamaba ella? No tiene nombre. Desconocida. Completamente diferente a Jairo, ¿verdad? Jairo principal, figura pública, servidor público, y ella una desconocida que sí nos está marcando cuál era el problema de ella. Estaba tirando sangre, tirando sangre. Y ella representa también al grupo de cristianos que conocen el poder, la importancia de la sangre del Señor Jesús, que nos limpia, que nos lava, que nos justifica, que nos perdona, que nos acerca a Dios, que nos da paz. Sí, pero lo sabemos aquí, pero no usamos la sangre, no clamamos la sangre. Cuando es la sangre la que nos ha salvado de todo. La sangre de expiación que nos limpia de todo pecado, la sangre de consagración. Dígame, cuando iban a consagrar a los sacerdotes, ¿dónde les ponían sangre? Aquí, aquí y en el pie. ¿Por qué ponían sangre? Los consagraban con la sangre de animales, cuanto más la sangre del Señor Jesús. O sea, esta mujer estaba dando una enseñanza. Por eso digo, no sé si la gente de ese momento que experimentó eso se dio cuenta, pero hoy nosotros lo estamos viendo. Es el mensaje para nosotros. No tengo por qué estar desperdiciando la sangre del Señor Jesús. Tengo que aprovecharla, no solamente los domingos, todos los días. Señor, tu sangre, límpiame, perdóname, justifícame, cúbreme, protégeme. Eso hace la sangre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que protegió a los israelitas en Egipto del ángel de la muerte, la última plaga? La señal de la sangre en los postes y en el dintel de las casas. ¿Y qué hacemos con la sangre del Señor Jesús? Tenemos que clamarla. Para eso el Señor dio toda su sangre. Y después de muerto, si ya su corazón no latía y ya no aventaba sangre por las venas y ya no salía sangre por sus heridas y quedaba poca sangre, ¿qué hizo el soldado romano? Una lanza para sacar todavía la poca sangre que había en el cuerpo del Señor Jesús, para ti y para mí. Y somos responsables si no estamos clamando la sangre del Señor Jesús. Como esta mujer estaba tirando sangre, sí, pero aprendió durante cada uno de esos 12 años a decir que Dios es Jehová, que Él es fuerte, que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él es tardo para la ira, que Él es grande en misericordia, grande en verdad, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, pero que hace misericordia en millares a los que me aman y guardo sus mandamientos. ¿Qué es lo que aprendió? Que Él perdona toda iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Son tres cosas diferentes: iniquidad, rebelión y pecado. La rebelión es pecar en contra de la palabra de Dios, aún sabiendo yo, ¿verdad?, qué es lo que debo hacer. Conociendo la verdad,
yo decido transgredirla, traspasarla, romperla. Ajá. La iniquidad es torcer la verdad, darle eh, otro destino a la palabra, es decir, es al pecado, es decirle, es lo moderno, es lo actual. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios siempre. Y el pecado es prácticamente separar un carbón encendido de un anafre. Si sacamos un carbón del anafre, lo separamos, ¿qué le pasa a ese carbón? Se enfría, se apaga. Eso es pecar, es separarse realmente de Dios. Y esta mujer tuvo que aprender cada uno de esos 12 nombres gubernamentales de Dios. Y cuando los había aprendido, se topa con el juez justo, con el Señor Jesús. Por eso es que ella, primeramente, fue atendida antes que Jairo. Él es un juez justo. ¿Qué enseñanza hay aquí? Son muchos principios hermosos que están escondidos en ese pasaje. ¿Ven cómo está trazada la palabra de Dios? Cómo este pasaje de Lucas está interrelacionado con muchos puntos, muchos temas en la palabra de Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué la palabra de Dios está así? Porque Él es el gran decididor para aquellos. Este mensaje no es para cualquiera. ¿Qué dice? Vamos a 1 Corintios, por favor. Gracias, Jesús. 1 Corintios, capítulo 2. Déjenme ver. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien me ayuda, por favor? Porque la palabra de qué? Wow, gracias, hermano. ¿Oyeron eso? La palabra de la cruz. Ahora sí, regresando a una imagen, por favor. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene forma de cruz. De hecho, la palabra de Dios, ¿algo moví? ¿El que está arriba? ¿Ya lo descompuse? Bueno, mientras aquí viene el ingeniero de sistemas, la palabra de la cruz, ¿por qué dice la palabra de la cruz? De hecho, el Señor Jesús, que era el Verbo encarnado, se posó ¿en qué? En la cruz. Vemos la palabra en la cruz. Por eso dice la palabra de la cruz. Ahora, ya me lo perdió. Sí. Ahí está. Gracias. Ahí está. La palabra de la cruz. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, la cruz. Pero entonces estamos viendo que la palabra tiene alturas. La palabra de Dios tiene profundidades. ¡Ay! La palabra de Dios tiene anchuras y la palabra de Dios tiene larguras. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces habíamos pasado por ese pasaje? Varias veces. ¿Cuántas veces habíamos pasado por este pasaje de Lucas y no habíamos observado eso? ¿Ven lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene alturas,
profundidad, larguras y anchuras. Un mismo pasaje tiene enseñanzas en varios sentidos. Lo que hoy estamos viendo en la palabra de Dios es a otro nivel. Quizás cuando tú y yo habíamos leído nada más ese pasaje sin estudiarlo, a lo mejor habíamos visto a este nivel. Habíamos visto una pequeña altitud, una pequeña profundidad, una pequeña largura. Pero lo que hoy estamos viendo tiene más altura, tiene más profundidad, más largura y anchura. Y si, como dije al principio, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es infinita. Es infinita. ¿Cuánto más en ese mismo pasaje podemos aprender? ¿Hasta dónde más? ¿A qué niveles? Ya se le acabó la tinta, ¿no? ¿Hasta qué niveles podemos dimensionar la palabra de Dios? Es fantástica la palabra de Dios. Por eso no se cansa uno de descubrir. Yo le doy gracias a Dios que no me ha quitado esa capacidad de impresionarme de la palabra de Dios. Si no estuviera aquí, no se las estuviera compartiendo, porque a lo mejor pues ya me aburriría, ¿no? O sea, como un día decía la hermana Esparza que estaba en un congreso y llegó uno de los pastores y le dijo, hermana Esparza, ayúdeme por favor. Sí, ¿qué te pasa? Es que ya no sé qué predicarle a mi iglesia, ya no sé qué predicarle a mi congregación. ¿Por qué? Es que ya les prediqué toda la Biblia. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué visión tan corta de este pastor? Cuando la palabra de Dios es infinita para todos lados, con alturas, profundidad, larguras y anchuras. Lo que hoy estamos viendo a mí me impacta porque ¿qué enseñanza tuvieron los que estuvieron ahí en Capernaum? Porque esto sucedió en Capernaum. ¿Realmente vieron lo que hoy estamos viendo? ¿Se percataron de los 12 años de enfermedad de esta mujer y de los 12 años de la edad de la hija de Jairo? ¿Se percataron que estaba ahí el número 12 en placer y en dolor? ¿Se percataron que llegó el juez justo? ¿Se percataron que llegó aquel que tiene el control de todas las cosas? Que por cierto, observaron, ¿quién de los dos se postró a los pies del Señor? Los dos. Tanto Jairo como la mujer se postraron a los pies del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Reconociéndolo como Adonai, como el Señor, como el soberano. Tú puedes, tú tienes el control. Y eso nos ayuda a poder estar aprendiendo ese cántico que solamente estos se lo saben. Señor, te alabo. Y al alabarte no significa que esta situación dolorosa no me duele. Sí me duele, no entiendo por qué, no sé por qué ha durado tanto, pero tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo. A pesar de esta situación que ya lleva algunos tiempos, Señor, ¿sabes qué? Reconozco que tú estás detrás de esto y que tienes un propósito. Te alabo por ello, te bendigo. Es difícil alabar a Dios en el tiempo de dolor. Hay quien quizás murmura, hay quien quizás se queja, hay quien quizás señala o culpa, pero estos 144 están aprendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué será más fácil? ¿Alabar a Dios en el placer o en el dolor? ¿Será más fácil alabar a Dios en el placer? ¿Qué pasa cuando todo está bien? Ni nos acordamos
Gracias, hermano. Ni nos acordamos. Esa es la verdad. Es más, lo peor del caso, bueno, es que pues me va bien porque pues soy especial. Es más, yo tengo salud, pues ¿por qué me cuido, no? Me va bien porque trabajo, porque me esfuerzo, me levanto temprano. Pues, y deja uno de darle gracias a Dios en el lado del placer. Una hermana me decía, ya mi esposo ya regresó, ya no anda con la otra mujer, ya estamos bien, pero cómo extraño aquellos tiempos cuando yo tenía que estar orando y ayunando a Dios para que mi esposo regresara a casa, y ponía yo coritos todo el día en la casa y hacía mi quehacer y en la comida escuchando los cantos cristianos. Era un tiempo que tuve un acercamiento con Dios. ¿Cómo extraño ese tiempo? ¿Qué es necesario? El dolor para estar acerca de Dios es la naturaleza humana. Por eso la enseñanza es tanto en el placer como en el dolor. Gracias, Dios, eres bueno. Gracias por este tiempo de salud. Gracias por este tiempo de prosperidad. Gracias porque todo está en paz. Hay paz. Gracias, Dios. Pero también cuando la situación se torna difícil, cuando viene la enfermedad, cuando la economía está bajando, gracias, Dios, tú tienes el control de todo y tú sigues siendo bueno. Tú siempre me das lo mejor, siempre escoges para mí lo mejor. Y no dejar de observar que hemos pasado por diferentes situaciones difíciles y en todas Dios nos ha ayudado. Y si estamos aquí y Dios nos ha guardado hasta hoy, gracias, Dios. Y si puedo ver el futuro y lo puedo ver tenebroso, puedo voltear atrás, puedo ver adelante, Dios va a seguir siendo bueno aquí adelante. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si ha sido bueno ayer conmigo y es bueno hoy conmigo, lo va a seguir siendo mañana. Y mi canto es gracias, Dios. Te alabo y te bendigo, te agradezco, te glorifico. Ese es el canto que solamente estos 12 por 12 aprendieron estando aquí en la tierra. Y como decía la hermana Hicks, ese es el caso de hoy. Espero que hayan recibido lo que Dios tenía para ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, maravillosa es tu palabra. Padre, yo no sé si aquellas personas que estaban alrededor tuyo en Capernaum y que experimentaron la sanidad de esta mujer y que experimentaron la sanidad de la hija de Jairo, se percataron de esta gran enseñanza. No lo sé, pero una cosa sé, que hoy lo estoy viendo yo, que me has llevado a este pasaje para ver tu soberanía, para ver tu gobierno, para ver el control que tienes sobre todas las cosas, en todas las personas, en toda situación. Eres maravilloso, Dios. En verdad eres grande, Dios. Eres perfecto, Dios. Y eres justo y eres bueno. Gracias. En verdad solamente me resta adorarte, alabarte, estar postrado a tus pies y glorificarte, exaltarte,
conocer tu grandeza. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por haber, Padre, gracias por haber creado ese momento. Gracias porque permitiste que se cruzaran esas dos personas en ese momento. Gracias por la enseñanza que trajiste a nuestras vidas. Sí, Señor. Yo quiero aceptar, Señor Dios, tu gobierno perfecto, tanto en el placer como el dolor. Quiero que se formen en mí, Señor Dios, esas dimensiones de la nueva ciudad. Quiero aprender ese cántico, Altísimo Dios, que solamente ellos se saben. Sigue trabajando en mi vida. Quiero estar en ese grupo. Quiero aprender ese cántico. Quiero glorificarte en toda situación. Gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, perfecto Dios. Gracias.